Muy buenas noches, compartiendo con ustedes una vez más en la producción, locución y controles, Carlos Rivas, certificado de locución 58941, desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Hoy traemos una conversación grabada con una joven de los Países Bajos que llegó a Curazao con la meta de crear un centro de salud para los migrantes indocumentados y sin seguro médico. Elisa Jansen es nuestra invitada de hoy. Hace unos años conocí a una joven que llegó a Curazao con el deseo de hacer algo por los otros. Nos sentamos en un café de otra banda a hablar de ese proyecto del que con tanta emoción hablaban sus ojos. Ella llegaba con una maleta de ideas muy bien planificadas. Confieso que me llamó la atención el proyecto y era la idea de ver cómo las demás organizaciones podían prestar su colaboración para hacerlo realidad. Y me sorprendí, pues la joven estaba decidida y tenía todo un plan de cómo lograr las cosas. Solo faltaba la sede. Y el 1 de julio de 2019 se dio la magia. Digo, quedé impresionado porque todo fue muy rápido. Ella sabía muy bien lo que estaba haciendo. Esa joven es la doctora Elisa Jansen, fundadora de Salud Patur, y hoy está acá con nosotros. Elisa, gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Comencemos por conocer un poco de ti. Todo el mundo conoce a Elisa, la doctora, pero Elisa, el ser humano. Vamos a hablar de quién es Elisa Jansen y por qué escoges Curazao. Bueno, yo nació en Holanda, pero he vivido en muchos países cuando yo era joven, bueno, muchos países, sobre todo de Europa. Yo fui a Curazao porque tenía un trabajo en el hospital, en el departamento de ginecología, y yo siempre bueno, haciendo mis estudios de medicina en Holanda, yo me imaginaba que eso era lo que yo quería hacer, ser ginecólogo. Cuando yo trabajaba allá en el hospital, se veían muchos casos de refugiados, de otros migrantes que venían con complicaciones muy graves de enfermedades que se podían tratar más temprano y así evitar que se producían esas complicaciones. Y bueno, cuando yo era niña, para mí de vez en cuando era muy difícil de ir de un país a otro porque me faltaba, bueno, mi familia estaba en Holanda, muchas amigas también, y ya para mí era algo difícil de ir de país en país, pero mis condiciones de vida siempre estaban bien porque mis padres tenían trabajo, tenían permiso de residencia y para mí era algo que me tocaba mucho el corazón porque ya para mí era difícil y yo no me podía imaginar cómo sería la vida sin tener condiciones de vida bien, que en más de ir de país en país, también ir a un país donde tú no tenías permiso de residencia o que no tenías una casa o un trabajo. Y bueno, cuando yo veía que tampoco tenían acceso a un servicio de salud, yo me he dicho que eso era algo que yo tenía que cambiar. Y así se ha nacido la idea de abrir una clínica, de tener una fundación donde los migrantes podían tener acceso a servicios médicos gratis. Bueno, eso es un poco sobre mi vida. Y el 1 de julio 19, eso fue, bueno, un día que para mí queda muy especial porque se ha realizado mi proyecto. Sí, Salud Patur es tu bebé y no solo eso, fue un bebé que nació, es como un bebé súper desarrollado, porque nació fuerte y nació una vez resolviendo problemas. Em, entonces había un vacío y habías vivido de cerca, pues por la situación de tus amistades, lo que era la necesidad de tener eso. Eso explicaría entonces a grandes rasgos. Pero explícale a la audiencia qué es Salud Patur y cuál es el área que abarcan exactamente.
Hacemos todo el cuidado médico general, lo que hace un generalista, como vemos a personas con diabetes, con hipertensión, bueno, todos los problemas generales que aún puede tener y pueden ir primeramente a Salud Patur y si es necesario les referimos al hospital. Hemos hecho mucho tiempo controles de embarazo porque yo estaba y después de mí tenía otro médico que lo hacía. Ahora estamos cambiando un poco porque no hacemos más los controles en Salud Patur mismo, pero damos muchas informaciones sobre dónde aún puede ir por controles de embarazo y también tenemos médicos que pueden dar informaciones sobre los anticonceptivos, hacer consultas de ginecología. Tenemos un pediatra que es un voluntario que hace algunas horas de consulta cada semana. Y también hemos empezado a trabajar con un radiólogo que hace eco de todo por un tarife reducido y así cada vez tenemos más cosas porque fue un bebé en 19, ahora pienso que es más como un niño. Um, el año que viene también queremos hacer un servicio más de salud mental con un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social. Estamos trabajando en eso. Y además de eso, intentamos ayudar en lo que podemos. Entonces, hemos recibido el año pasado dinero para dar pañales. Hemos hecho en 2019 una fiesta de Navidad que no hemos podido hacer bueno, ese Navidad pasado por COVID, pero todos los niños que han venido a esa fiesta han recibido un regalo. Y ese tipo de cosas yo pienso que es importante también porque de un punto de vista de salud mental, una fiesta de Navidad para niños, eso ayuda también para que sean parte de una comunidad, para que se sienten bien, porque bueno, sobre todo quedan niños y necesitan cosas positivas en la vida. Um, con COVID hemos hecho pruebas de COVID, hemos hecho un poco de vacunación de COVID. Todavía hacemos las pruebas de COVID cuando aún tiene síntomas. Pueden llamar a Salud Patur para hacer una cita para hacerse la prueba y las vacunas ahora todavía se pueden hacer, pero en los sitios del gobierno. Entonces, eso es un poco, bueno, tú conoces también el trabajo de Salud Patur. Yo no sé si yo he olvidado algo. No, 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 yo creo que eso, bueno, sí hay cositas que vamos a tocar más adelante, no las hemos olvidado, sino que tal vez vamos a profundizar un poquito. Por ejemplo, muchas personas, sí, porque aquí hay un detalle y es que la palabra es clínica. La palabra es clínica en la mente de algunas personas de Latinoamérica suena a privado. En Venezuela se le llama hospital a lo que es público y las clínicas son privadas. Pues entonces, tú vas a una clínica privada y tienes todos los servicios. Es un choque porque piensan en hospital, piensan que todo es gratuito y oyen clínica Salud Patur y piensan que todo, que cubre todo. Entonces, a veces le hemos explicado a las personas que hay cosas que no están al alcance de Salud Patur. Hemos hablado de lo que sería, si fuese un restaurante, lo que sería el menú, un catálogo de servicios que tiene Salud Patur. Pero si tuviéramos que crear un catálogo de los servicios que no podemos dar, porque no nos lo permite la ley, porque los médicos que necesitamos no podría ser aprobado el permiso, a grandes rasgos y comparando esto con los casos que posiblemente ustedes han tenido que rechazar porque humanamente no pueden, ¿cuáles serían la mayor cantidad de esos casos de los que podríamos hablar? Yo pienso que lo más importante son los exámenes de laboratorio. De vez en cuando tenemos dinero para pagar algunos exámenes médicos, pero esos son como donaciones de dinero que son muy específicas. Son, por ejemplo, solamente para personas con hipertensión. Y
podemos escoger 20 personas para pagar sus exámenes. Y eso ocurre de vez en cuando, no es todos los meses que podemos hacer eso. Pero mucha gente después pregunta para tener exámenes gratis y lamentablemente no tenemos el dinero hasta ahora para poder ofrecer eso. Es muy difícil explicar cuándo lo tenemos y cuándo no lo tenemos. Cuando tenemos el dinero, es el médico de Salud Patur que busca a la gente que lo necesita lo más, pero siempre yo sé que tiene otras personas que lo necesitan también. Um, es lo que se pasa en el momento. Um, y otro de eso, por lo general, no pagamos exámenes de sangre y todo ese tipo de exámenes o de radiología, porque si lo pagamos para todos nuestros pacientes, necesitamos mucho más dinero que lo que tenemos ahora. También eso es igual por las consultas con un especialista. Podemos preguntar a un especialista de ayudar al paciente, pero cuando van al hospital de otra banda, tienen que pagar. Y algunos gastos sí lo podemos pagar de vez en cuando, pero la mayoría de los casos no podemos ayudar con eso. Siempre estamos buscando el dinero para poder ofrecer eso porque sabemos que también es algo de salud que la gente necesita, pero no lo hemos recibido hasta ahora. Correcto, sí. Es importante porque es difícil. Siempre la persona llega con unas expectativas comparando con cómo era en el país de donde salía. Entonces, pero lo hemos manejado, se puede seguir manejando. Fíjate, Salud Patur ha realizado actividades de ayuda humanitaria. Mencionaban las fiestas en las que los niños recibían regalos y ha colaborado con la IOM o la OIM, la distribución de paquetes económicos alimenticios, perdón, de alimenticios y de higiene en el pasado. Sí, durante el COVID también repartieron junto con la Cruz Roja los paquetes alimenticios, pero estaban haciendo el trabajo. Ustedes eran el punto de referencia, pues eran el enlace entre el gobierno y los indocumentados, pues ustedes eran los responsables de la vacunación en esa área. Y muchas actividades, pues. Eso demuestra pues la sensibilidad social, no solamente de Lisa Jansen, que era quien estaba en la cabeza, no de Salud Patur, pero sí de estas actividades. Y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo hace Lisa para ejercer el trabajo social y lo de la medicina? ¿Cómo haces para combinarlo? Más allá del tiempo, el tener la mente aquí y allá. ¿Cuál es tu secreto? Si se puede compartir. Bueno, no es un secreto, tenemos muchos voluntarios, tenemos más y más personal también, porque cuando tienes una organización así que crece y crece, necesitas un personal que es profesional. Eso es algo que tenemos que ofrecer un salario a cierta gente, porque si no, no quedan con nosotros. Pero el grupo de voluntarios es enorme. Yo no te puedo decir cuánta gente viene y nos ayuda. Y puede ser, tenemos gente que nos ayuda desde el primer día. Por ejemplo, el pediatra y la enfermera que trabaja con él, que es su intérprete. Esas personas están casi del primer día, están presentes en la fundación. Sin los dos no podemos ofrecer ese servicio. Y así es con muchos proyectos, no les podemos hacer sin la gente que viene y nos dice, te puedo ayudar con tal y tal cosa. Y, por ejemplo, problemas de electricidad tiene algo que nos ha dicho que si lo tenemos nos viene a ayudar y lo llamamos cuando lo necesitamos. Y eso ayuda mucho a bajar los gastos y poder ofrecer más servicios. No siempre es posible solo trabajar con voluntarios, pero eso ha hecho bueno, sobre todo al inicio, todas las donaciones de productos, de materiales médicos, de un aparato de eco. Eso nos ha ayudado mucho y sin eso no sería posible. Entonces yo sé que yo soy como, bueno, la cara o la persona que ha creado la fundación, pero yo nunca
estaba sola, porque si yo estuviera sola todo ese tiempo, no, la clínica no sería así como es hoy. Porque yo no estoy más en Curazao, yo estoy en Holanda ahora, todavía en la directiva de la fundación, y es sobre todo la gente que está en Curazao, que está trabajando todos los días para que quede abierta la clínica. Aparte de lo que es el servicio, ya hemos nombrado dos cosas más que agradecer, que es la nobleza y la sensibilidad del IFE. Yo me atrevería en nombre de por lo menos de los atendidos a decirte muchas gracias. Volvemos a lo de la sensibilidad social y cuando hablabas de las fiestas donde los niños reciben los regalos, mencionabas lo de la parte psicológica y efectivamente son niños que vienen de problemas de rompimiento de un hogar porque tuvieron que dejar parte de la familia en su país de origen y el hogar primario, pero también los primos, tanta gente. Aparte de eso, tienen sus padres y ellos tienen que andar escondiéndose los controles de las autoridades, pues, y hay una realidad que no logran entender. Entonces, de ese punto de vista es muy noble pues, el trabajo que han venido haciendo. Y la fiesta no fue trabajo mío, porque la fiesta tenía un grupo que me ha preguntado, podemos organizar una fiesta, podemos utilizar tu clínica y puedes invitar a tus pacientes. Y me han dicho, bueno, tú tienes ya todo ese trabajo de médico que tú haces y también como director de la clínica. Eso yo lo estaba haciendo, pero junto bueno, más o menos aparte de mí, han hecho todo un programa, han pensado qué vamos a hacer, quién va a hacer comida, quién va a organizar regalos y yo he hecho muy poco. Yo estuve presente, sí, pero esto fue un grupo de voluntarios. Solo a mí me han preguntado si me gustaba la idea, si yo podía ayudar a invitar mis pacientes y eso tenía dos personas que son ahora que son muy buenas amigas mías, que personas que yo he hecho confianza, que me han ayudado con eso y han organizado ese día. Entonces, no, lo que yo quiero decir es que muchas veces no es mi trabajo como persona, es un trabajo de todo un equipo de gente. Y en ese día de fiesta, yo pienso que tenía 15 o 20 personas que todos tenían tarea, que uno hacía pintura con los niños, otro tenía música, tenía comida, un poco también tenía mucha comida desde donaciones de, por ejemplo, helados. Necesitamos siempre trabajar juntos para cumplir algo así. No, fíjate, eso fue durante la fiesta, pero yo supongo que durante la pandemia se deben haber presentado muchos casos que movieron tu sensibilidad social y la de los voluntarios. Pues. Llegaste en el momento a pensar como que, wow, esto es distinto a las razones que me llevaron a este proyecto. Esto es distinto, es más fuerte que lo que yo pensaba, lo que veía entre mis amigos. ¿Viste momentos en que la sensibilidad social durante la pandemia, digo, durante el COVID, te dijera, sí, o sea, no solamente tuvimos razón, sino que es más fuerte de lo que pensé, sin entrar en detalles de casos? Sí, yo pienso que ya antes de la pandemia, yo algunas veces en casos de emergencia, yo iba a visitar casas y las condiciones de vida me han sorprendido mucho, que era mucho peor que lo que me podía imaginar. Yo no sabía que tenía gente que vivía de esa manera en Curazao, porque yo también he hecho un trabajo en África, y he visto esas condiciones de vida, pero para mí fue en un mundo diferente, no fue, bueno, Curazao no era así para mí. Entonces, algunas veces sí tenía casos que pacientes que también me contaban sus historias, que cosas que yo nunca
había escuchado antes de mi vida, que eran situaciones sí, muy, muy fuertes, muy difícil a escuchar, sí. Y bueno, para mí, yo no sé cómo explicar, pero como médico es como, se siente como un honor que la gente te hace la confianza de hablar de esas cosas que han vivido, que son cosas que son muy personal, pero cuando lo comparten conmigo, eso yo quiero dar gracias a todos los pacientes que me han hecho confianza, porque así yo puedo más comprender las situaciones en las cuales viven y también puedo darme cuenta de lo que se tiene que pasar para ayudarles. Sí, vamos ya en más de la mitad del programa, nos acercamos, todavía nos falta un poquito para el final. Y quería, qué bueno que mencionaste ese tema. Eh, Elisa, cuando llegó en ese tiempo con el proyecto en la cabeza y en los planes, comenzó a hacer un trabajo de campo, efectivamente, e hizo un recorrido con varias organizaciones. Yo recuerdo que me tocó ir con Elisa y agradezco esa oportunidad porque también lo vi. Recuerdo cuando entramos a una de las casas donde realmente parecía que había que pasar por una jungla antes de entrar allí. Y recuerdo cuando Elisa comentó que esto no lo había visto yo desde que estuve en África. También vimos una señora, una joven, que vivía en una casa en construcción donde estaban las puras bases y no recuerdo, creo que ella dormía en el cuarto donde estaban las herramientas. Esa señora tenía unas complicaciones de salud, necesitaba unos medicamentos. Eh, la clínica no había alcanzado, no había arrancado todavía, eran medicamentos que no necesitaban recipe médico, todo esto. Y Elisa, yo recuerdo que salió en su auto, se fue a comprar los medicamentos, los sacaste de tu bolsillo, si no me equivoco, y regresó pues a ayudarle a aquella persona. No sé si recuerdas el caso, pero aquello para mí fue impresionante. Pues. Y bueno, eso es parte del trabajo que hay que hacer y una vez más se te agradece. Volviendo otra vez a la parte psicológica, hace pocos años vinieron unas jóvenes universitarias de Holanda, hicieron un estudio para una de las organizaciones con las que trabajamos. Eso fue poco antes de la pandemia. Y ellas, entre sus conclusiones, estaba que el alto índice de casos de personas con depresión, unas personas con una depresión muy fuerte. ¿Le llegaron a ustedes esos casos? ¿Conocen de esos casos de depresión y cómo ha sido la atención psicológica en la clínica o la han tenido que referir a otros médicos? Cuéntanos de su relación con esos contactos de depresión, esos pacientes. Sí, hemos visto muchas personas con problemas de salud mental, depresión, pero otras cosas también. Y yo pienso que es algo que lamentablemente me parece una reacción normal de una persona que vive en esas condiciones tan fuertes, porque estás en un país que tenían personas que no conocían a nadie en Curazao, que viven muy, muy solas y que están lejos de familia. Yo he escuchado muchos casos donde tenía una persona, paciente mía, que me decía, si mi mamá, mi papá está muy enferma en Venezuela, yo no puedo regresar, yo no puedo ayudar. Y eso yo pienso que es una reacción que casi no puede ser otra mente que una persona tiene problemas mentales con ese tipo de situaciones. Tuvimos una persona que en Venezuela, ella era psiquiatra durante muchos años, que venía como turista a Curazao y después no podía regresar. Y ella también nos ha ayudado como voluntario a ver pacientes, a hablar con pacientes y si era necesario un tratamiento médico, yo la ayudaba porque en Holanda el sistema es que un médico general, un doctor de cas, como se dice en Curazao, muchas veces aquí en Holanda también escriben medicamentos para depresión y mucho del cuidado de salud mental um, se hace con el doctor de cas en Holanda. Por eso también es algo, cuando nosotros hacemos nuestros estudios,
tenemos mucha educación sobre la psicología, la psiquiatría, y por eso yo podía ayudar también a esa gente. Seguro tenía casos que eran muy complicados que tuvimos que referir a otras organizaciones como Escuchami o Capriles, y allá necesitaban un tratamiento más intensivo. Pero lo que ya ayudaba mucho es que tenían un lugar donde podían contar la historia, que tenía personas que les escuchaban y que tenían acceso a un lugar que fue seguro para ellos. Que eso, yo tenía la impresión que ya eso ayudaba mucho. Claro, y ya vamos a entrar en la parte de los costos de los partos y todo eso. No vamos a hablar de eso en la siguiente pregunta. Quería tocar otro tema de mucha preocupación, que son los controles de embarazo y los partos. Muchas Sí. pacientes, muchas futuras madres, no van a los controles porque temen a ser deportadas. ¿Qué retos han tenido en esa área y qué mensaje le daría? Porque cada vez están llegando, yendo y llegando gente, y puede haber personas que no saben que ustedes pueden ayudarle en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son los retos que han tenido hasta ahora en esa área de los controles, el temor a ir por las deportaciones? ¿Y qué mensaje le darías entonces a las futuras madres? Bueno, el mensaje lo más importante es que cuando van a una partera, cuando van a un médico, cuando van al hospital, que eso no es un lugar donde les pueden deportar, que todos los médicos y las parteras también, que deben respetar la confidencialidad, que no pueden decir nada a la inmigración sobre los pacientes que tienen. Y son lugares que son seguros para ellos, como la clínica de Salud Patur. Y es muy importante hacer controles de embarazo porque se pueden detectar problemas de salud que pueden tener mucha influencia en el embarazo, se pueden detectar temprano. Así se puede evitar, por ejemplo, que aún está mucho tiempo con diabetes durante el embarazo. Eso es de más en más peligroso cuando vas más lejos en tu embarazo. Y si lo puedes detectar temprano, se puede tratar y puede evitar más complicaciones, puede evitar un parto complicado, y así al final aún tiene menos gastos, porque también si alguien no tiene controles durante el embarazo y que va directamente al hospital solo para dar a luz, se tiene que hacer mucho más exámenes de sangre, se tiene que hospitalizar al niño más tiempo, dar medicamentos, y todo eso al final es más costoso de tener el dinero para hacer los controles. Y bueno, la más importante recomendación que yo tengo es de intentar estar preparado, y es difícil tener todo el dinero necesario porque al final es mucho dinero, pero prepararse para un embarazo, a tener el dinero que necesitas, no solo para que puedes pagar a los médicos, pero también para puedes cuidarte a ti durante el embarazo. Y es ya una parte de ser madre, de cuidar a tu niño cuando todavía está creciendo bueno, durante el embarazo. Y eso es muy importante, darte cuenta que tienen gastos que en Curazao los gastos de un embarazo son muy altos. Correcto. Estamos casi llegando al final del programa, y me gustaría que habláramos sobre otro tema que está relacionado, pues es el de los partos, pues. Muchas mujeres llegan a la isla y no tienen noción de lo caro que resulta la atención de un parto en Curazao, en el Mm. hospital. Y más aún si se complica, las cesáreas son costosísimas, pues. Especialmente para alguien que ha llegado en estado de vulnerabilidad, que no tiene un empleo, que no tiene una situación estable todavía. Ya acabas de dar una recomendación que es el estar preparado, pero ¿qué otras recomendaciones podrías dar, no solamente a esas madres, sino a las organizaciones? ¿Cómo podríamos hacer para mantenerlas informadas, para que les llegue el mensaje y para que sepan, pues, lo complicado de la situación? Bueno,
Para dar una idea a la gente que no sabe, un parto con una partera ya es alrededor de 2.000 florines. Un parto en el hospital, 9.000. Para una cesárea se paga más. Entonces, eso es muy importante darte cuenta, porque si estás pagando eso o si no tienes ese dinero, ¿cómo vas a poder pagar todos los gastos que tienes con un niño después? Y yo pienso que sería bien como organizaciones de informar a las mujeres, porque también tiene mujeres que yo comprendo si aún quiere salir embarazado, quiere tener un bebé, pero también he visto muchos pacientes que, bueno, fue algo que ha ocurrido por accidente, que si se habían cuidado con anticonceptivos, eso podía ser algo a evitar. Y yo pienso que es muy importante informar que, bueno, ser preparado, como yo he dicho antes, de la forma de tener el dinero o de utilizar anticonceptivos, de darse cuenta cuáles son las consecuencias de salir embarazadas. Y lo más importante, de intentar hacer lo más de controles posible según lo que es el protocolo local. Y también saber que los controles hasta los 32 semanas de embarazo casi siempre se pueden hacer con una partera y eso es mucho más económico que de hacer controles en el hospital o con un ginecólogo privado. Y el cuidado de una partera es algo diferente que en Venezuela, porque yo sé que he tenido muchos pacientes que tenían miedo ir con una partera porque pensaba que era así bueno, una mujer que no tenía ningún estudio. Las parteras de Curazao han hecho estudios especiales para poder dar el cuidado a mujeres embarazadas, hacer controles y saben lo que están haciendo. Entonces, para que sea más económico, tenga confianza en las parteras de la isla. No, no, no es siempre mejor dar a luz en un hospital. Da una impresión de estar más segura, pero las parteras tienen mucha experiencia bueno, podemos dar consejos sobre eso, dónde ir. En la clínica también. Si quieren hablar sobre eso, si tienen preguntas sobre ese sistema, también pueden venir a la clínica porque tenemos todas las informaciones sobre eso, sobre los gastos en diferentes lugares y también podemos hablar de eso. Los controles de embarazo no les podemos hacer, pero podemos siempre dar informaciones. Sí, fíjate, entonces tenemos que uno de los consejos sería el prevenir, el estar pendiente, porque si puedes evitar una complicación en el parto, pues también, aparte de que evitas poner la vida tuya y la del niño en riesgo, disminuyes el costo. Sí. Y el otro consejo, por lo que entendí, es que deben confiar en las parteras, pues son mujeres preparadas. Las organizaciones, pues eh, deberíamos difundir material en esos tópicos, pues se me ocurre, y esa es la razón de ser de esta emisora de radio, pues, es precisamente mantener a la gente informada. Pues. Entonces se me ocurre que podríamos, sobre estas dos últimas preguntas, podríamos hacer una especie de podcast, podríamos hacer un material que se pudiera difundir corto, con respuesta a esas dos preguntas, y que las organizaciones pudieran comenzar a difundir y que estuviera constantemente explicando sobre las dificultades, los costos y ese tipo de situaciones. Por supuesto, siempre y cuando Salud Patur no tenga inconveniente en que, bien grabar este material con nosotros, o bien facilitárnoslo para que podamos difundir pues, y llegue a las personas. Pero es un Sí. trabajo que, sí, un trabajo que hay que hacer más adelante, pues, y ya tendremos tiempo para conversarlo, pero es preocupante, hay que buscar la manera de entrar allí. Finalmente, pues estamos, bueno, antes de esa pregunta quería ver si tú consideras que hasta ahora hemos dejado algún tema importante con lo que tiene que ser el core, el corazón, el centro de Salud Patur, y que hayamos dejado por fuera alguna pregunta y que tú quisieras ahondar en ese tema. ¿Tienes algo que haya? No, lo final que yo quiero decir es que si alguien necesita cualquier ayuda, siempre pueden llamar a Salud Patur.
no siempre podemos ayudar, pero siempre buscamos si lo podemos hacer. Entonces puede ser cualquier problema que alguien encuentra y si no tiene otro lugar a llamar, siempre nos puede llamar para que nosotros buscamos cuáles, si nosotros no podemos ayudar, cuáles son las otras organizaciones que quizás pueden ayudar. Entonces, siempre la puerta está abierta de lunes hasta viernes. Estamos allá, nos pueden llamar. Um, bueno, lo mejor es de hacerlo por cita, pero si es algo de emergencia, pueden venir directamente a la clínica y allá estamos para ayudar a cualquier persona que viene. Sí, finalmente, ¿cuáles son los planes de Salud Pasteur para los próximos años, meses, después de la pandemia o con la pandemia, suponiendo los dos escenarios? Bueno, si queda así con la pandemia, vamos a seguir igual dando cuidado médico, haciendo pruebas de COVID y también abrir como un centro que será en un lugar diferente, no será en Cas Chiquito porque ya tiene demasiado personas en la clínica de Cas Chiquito, un lugar donde ofrecemos consultas de salud mental. Vamos a distribuir paquetes de higiene para mujeres. Lo vamos a hacer el año siguiente. Estamos trabajando en eso. Y si podemos, lo que nos gustaría hacer es de ir en diferentes lugares con nuestro personal para ofrecer que medimos la tensión, que medimos el azúcar, el peso y para poder responder a preguntas corticas. Entonces, bueno, sí tiene gente que escucha, que conoce un buen lugar donde podemos empezar a hacer eso como un método de prevención, que nos informan, siempre nos pueden contactar y vamos a tener contacto con las otras organizaciones, pero nos gustaría no dejar toda la gente venir cerca a nosotros, pero también que nosotros vamos cerca a la gente, porque sabemos que muchas tienen problemas de transporte y así hacemos un poco de cuidado en otros lugares en la isla. Bueno, eso yo pienso que también como grupos informativos sobre temas de salud, eso ya mucho tiempo lo queremos hacer pero fue muy difícil con COVID. Y esos son los planes para los años que vienen, decimos. Bueno, Elisa, finalmente hemos llegado bueno, hemos llegado al final del programa. Me agrada mucho porque tocamos puntos que tienen que ver con esas preguntas que constantemente están llegando por las redes, por los grupos. ¿Cuál sería, bueno, tu mensaje de despedida para la gente que nos escucha, para esa gente que te extraña? Porque hay gente que pregunta dónde está la doctora. ¿Cuál sería tu mensaje de despedida para ellos? Bueno, eso es difícil. Bueno, les quiero dar gracias otra vez para la confianza que han tenido. La gente de allá también me extraña mucho. Yo intento hacer una especialización de ginecología para poder ayudar a más gente así bueno, sabiendo un poquito más, porque yo solo había hecho mis estudios de medicina antes de empezar ese proyecto y me gustaría hacer, hacer un poco más de estudios, decimos, para quizás hacer proyectos más grandes en el futuro. De vez en cuando estoy en Curazao, entonces puede ser que me ven allá y bueno, si estoy, siempre pueden venir a verme para tener una conversación porque me gusta mucho también saber cómo va con personas, pacientes que yo he visto mucho porque tenían algunos que han venido mucho y bueno, están conmigo aquí en Holanda en la cabeza.
Y bueno, pregunto, no preguntas. Entre esos proyectos, entre esos planes, ¿está previsto volver o es muy temprano todavía para pensar en eso? Sí, es temprano a decir, porque si yo entro a la especialización, estoy aquí por casi 6 años, entonces es temprano a decir. Bueno, ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias una vez más a Lisa y a ustedes por seguirnos. Y hasta aquí la conversación de hoy. Nos despedimos con el cariño de siempre. En la producción, locución y controles, Carlos Rivas. Desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Recuerden que pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Las colocamos en el YouTube, en la sección de comentarios, y siempre pueden conseguirlas en nuestra página web. Y no olviden que tu voz tiene derecho a ser escuchada. Cuídense mucho. Seguimos conversando la próxima semana sobre temas de interés para la comunidad migrante y las ONG que los protegen. Que Dios nos bendiga.